Mi suegra, tras ser diagnosticada con un tumor, se negó rotundamente a recibir tratamiento. La razón: que yo no le transfería a mi cuñado la titularidad de un piso valorado en 90.000 euros. Mi marido me exigió el divorcio de inmediato, mientras yo solo los miraba y me echaba a reír. El olor a desinfectante en el hospital aquel día era tan intenso que sentí como si una mano invisible me apretara el cuello, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Me quedé inmóvil frente al escritorio del médico, apretando con fuerza el informe de los resultados. Mientras tanto, la mujer frente a mí, mi suegra, Carmen, golpeó el papel sobre la mesa como si fuera algo maldito. No voy a tratarme, sentenció palabra por palabra, con una voz tan firme que helaba la sangre. ¿Para qué vivir unos años más? Y encima, sufriendo. Me quedé de piedra. En parte por el shock, en parte por la incomprensión. La persona que acababa de recibir el diagnóstico de un tumor, aunque aún no se sabía si era benigno o maligno, debería estar en pánico, asustada, pero ella no. En su voz no había rastro de debilidad, solo un cálculo muy claro. Me volví hacia mi marido, Alejandro. Él evitó mi mirada. La forma en que desvió la vista fue la de alguien que ya sabía algo que yo desconocía. El corazón se me encogió. Fue entonces cuando Carmen se giró hacia mí, con una mirada afilada como un cuchillo. A menos que accedas a poner el piso de Gijón a nombre de tu cuñado. La frase cayó como un martillazo. Escuché cada palabra con una claridad inconfundible. Ese piso era un bien privativo, adquirido antes de nuestro matrimonio. Lo compré con el dinero que había ahorrado durante años, sumado a los ahorros de toda la vida de mis padres. Su valor en ese momento era de unos 90.000 euros, una cifra nada despreciable, especialmente para una familia normal como la nuestra. Tragué saliva. ¿Quiere decir que está usando su salud para presionarme a ceder mi propiedad? Pregunté con una voz tan tranquila que hasta a mí misma me resultó extraña. ¿Presionarte?, gritó Carmen, levantándose de un salto y golpeando la mesa. Soy tu suegra. Estoy enferma y a ti no te importa. ¿Acaso tienes conciencia? Alejandro se apresuró a sostenerla, pero la mirada que me dirigió a mí era de complicidad con su madre. Cariño, dijo con voz ronca. Mamá tiene razón. Ese piso lo tienes vacío. Es un desperdicio. Pónselo a nombre de mi hermano. Como una ayuda para que pueda casarse. Lo miré durante un largo rato. El tiempo suficiente para darme cuenta de que aquel hombre ya no era en quien yo había confiado. Ese piso es mío. Y aunque no lo fuera, ¿qué más da de quien sea? Es de la familia, interrumpió Carmen. Desde que te casaste y entraste en esta casa, ¿todavía distingues entre lo tuyo y lo nuestro? El aire en la consulta pareció congelarse. En el pasillo, el sonido de pasos, carros y conversaciones seguía, pero todo parecía amortiguado por una gruesa capa de algodón, lejano e irreal. Bajé la vista hacia el informe en mis manos. Las palabras tumor hepático, se requieren más pruebas, destacaban ante mis ojos. De repente, me pareció cómico. Cómico que una persona que ni siquiera sabía la gravedad de su enfermedad pudiera usarla con tanta calma para obtener un bien material. Cómico que el marido en quien había confiado se pusiera de su lado. Cómico que yo misma hubiera pensado que, con ser decente y un poco paciente, esta familia encontraría la paz. Resulta que me había equivocado desde el principio. Levanté la vista y los miré a los dos, juntos como si fueran un solo bando. Y entonces, me reí. No fue una carcajada, pero fue suficiente para dejarlos a ambos desconcertados. De acuerdo, dije. Los ojos de Alejandro se iluminaron al instante. ¿De verdad? Dejé suavemente el informe sobre la mesa y me di la vuelta. Entonces no hay nada más que hablar. Salí de la consulta sin mirar atrás. A mis espaldas, los insultos de Carmen y las llamadas de Alejandro se mezclaban en una farsa ridícula. Pero no me detuve, porque sabía que esto no era el final, sino solo el principio. Me llamo Sofía, tengo 29 años y llevo casada 3 años y medio. Un matrimonio que comenzó con prisas y terminó con una lúcida claridad. Conocí a Alejandro a través de amigos en común. En aquel entonces, acababa de salir de una relación rota. Mi familia me presionaba y yo estaba tan cansada que solo buscaba un puerto seguro. Alejandro no era romántico, pero era amable, de pocas palabras, y con un trabajo estable en el sector de la construcción. Fue directo desde el principio. No era rico, pero era responsable, aunque tenía que cuidar de su madre y de su hermano pequeño. En ese momento, pensé ingenuamente que un hombre que sabía ser un buen hijo no podía ser una mala persona. Pero nunca imaginé que ser un buen hijo hasta la ceguera
Era algo completamente distinto. Después de casarnos, vivimos en el apartamento que estaba a mi nombre, el mismo que compré antes del matrimonio. La vida al principio fue bastante tranquila, hasta que mi cuñado, Daniel, se preparó para casarse. Daniel no tenía un trabajo estable, y su novia estaba embarazada. La familia de ella exigía que tuvieran una vivienda propia y una suma considerable de dinero para la boda. Carmen agotó todos sus ahorros, y Alejandro tomó a escondidas 6.000 euros de nuestra cuenta común, y aún así no era suficiente. Entonces sus miradas se posaron en mi piso. A partir de ahí todo comenzó. Primero fueron las indirectas, luego las sugerencias amables y finalmente la presión. Y hoy, incluso la enfermedad se había convertido en un arma. Salí del hospital. El sol me daba directamente en los ojos, pero no sentía calor, solo un frío intenso. Muy intenso. Puse una mano sobre mi vientre. Un secreto que nadie en la familia de mi marido conocía todavía. Estaba embarazada. De 2 meses. Una pequeña vida crecía dentro de mí. Y justo en este momento, tenía que decidir si aferrarme a una familia así o dejarla ir. Me quedé un largo rato frente a la puerta del hospital, luego saqué el teléfono y llamé a alguien. Hola, ¿estás libre? Al otro lado de la línea, una voz familiar respondió. Para ti. Siempre estoy libre. Cerré los ojos. Sí. Creo que me voy a divorciar. El viento de la tarde sopló, trayendo consigo una sensación extraña. No era dolor, sino alivio. Como si por fin viera con claridad el camino que debía tomar, pero no sabía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar, y que lo que la familia de mi marido haría después sería más cruel que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Ese día, no volví a casa inmediatamente después de salir del hospital. Deambulé por las calles durante mucho tiempo, pasando por lugares conocidos, por los restaurantes a los que solíamos ir, incluso por el parque donde una vez nos sentamos a hablar del futuro. Ahora, todo seguía igual. Pero los corazones de las personas habían cambiado, y en esa sensación de vacío glacial, me di cuenta de algo muy claro. No era que todo se hubiera roto hoy, sino que las señales habían estado ahí desde hacía mucho tiempo, solo que yo había decidido ignorarlas. Recordé el primer año después de casarnos, cuando todavía creía que con suficiente paciencia, la familia estaría en paz. En aquel entonces, Carmen venía de vez en cuando y nunca olvidaba mencionar lo pequeño que era nuestro piso y lo divertido que sería vivir todos juntos, insinuando que, como nuera, no sabía abrir mi corazón. Pero yo siempre me negaba amablemente, alegando que el trabajo me tenía ocupada, y que la distancia no era conveniente. Y cada vez, Alejandro permanecía en silencio. Ni me apoyaba a mí, ni contradecía a su madre. En ese momento, me consolaba pensando que estaba en una posición difícil, atrapado en medio. ¿Quién iba a decir que esa era la prueba de que nunca había estado de mi lado? Luego, cuando Daniel empezó a salir con su novia, el ambiente en casa comenzó a cambiar. Las conversaciones sobre dinero se hicieron más frecuentes. ¿Qué debía aportar la familia del novio? Que un hijo debía tener su propia casa. Y poco a poco, el tema derivó hacia, tenemos un piso disponible. Y la mirada de Carmen cuando me observaba también era diferente. Ya no era inquisitiva, sino calculadora, como quien mira un objeto que ya da por hecho que le pertenece. Recuerdo muy bien aquella noche. Estaba sentada en la habitación, con la mano en el vientre. Acababa de enterarme de mi embarazo, y mi corazón estaba lleno de una mezcla de alegría y preocupación. Fuera, en el salón, Alejandro y su madre hablaban. No en voz alta, pero lo suficiente para que yo escuchara cada palabra. Solo falta un poco de dinero. No podemos dejar que esto se estropee, dijo Carmen con impaciencia. Pero ya no sabemos qué más hacer. Hemos sacado todos los ahorros. El coche aún no se ha vendido, respondió Alejandro, con voz cansada. Pues entonces, piensa en el piso de Gijón, dijo Carmen de inmediato, sin dudar. Mi corazón se encogió. Pero es de Sofía, susurró Alejandro. ¿Y qué si es de Sofía? Es la nuera de esta familia, así que sus bienes también son de esta familia, replicó Carmen con frialdad. Además no lo usa para nada. Tenerlo vacío es un desperdicio. No pude quedarme quieta por más tiempo. Me levanté, abrí la puerta y salí. El ambiente se volvió incómodo al instante, pero solo por un momento, porque Carmen recuperó rápidamente su naturalidad. Sofía, hija, justo íbamos a hablar contigo, dijo, como si no hubiera pasado nada. La miré directamente a ella y luego a Alejandro, pero él bajó la cabeza,
evitando mi mirada. No tengo intención de transferir la propiedad de ese piso, dije, tratando de mantener la calma. Así no se habla. Cambió de tono Carmen de inmediato. Tu cuñado se va a casar. Si tú no le ayudas, ¿quién lo hará? Ya he ayudado. Respondí. Se sacaron 6.000 euros de nuestros ahorros comunes. Era dinero que pensaba guardar para nuestro futuro hijo. ¿6.000 euros? ¿Y eso qué es? Resopló Carmen. Si te duele desprenderte de un piso de 90.000 euros, ¿qué sentido tiene hablar de afecto familiar? No dije nada más. Porque entendí que para ella, esto no era una petición, sino una orden. Los días siguientes, la tensión en casa se hizo insoportable. Alejandro empezó a llegar más tarde. Decía que era por el trabajo. Pero yo sabía que me estaba evitando. Y yo, sola, me enfrentaba a las náuseas del embarazo. A las visitas al médico en silencio. A las cenas frías y a la sensación de abandono en mi propia casa. Hasta el día en que Carmen ingresó en el hospital y todo estalló. Después de la discusión en el hospital, volví a casa agotada. Pero antes de que pudiera descansar, llegó Alejandro. Su rostro estaba sombrío. Apenas entró, arrojó las llaves sobre la mesa. ¿No te parece suficiente?, dijo, arrastrando las palabras. Mi madre está enferma. Y tú eres capaz de decir esas cosas. Me senté en el sofá, mirándolo, sin apenas sentir nada. El médico aún no ha confirmado que sea grave, dije. ¿Y si lo fuera?, gritó. ¿Y si fuera cáncer de verdad? ¿Asumirías la responsabilidad?, gritó. Esa no es mi responsabilidad, respondí, con voz monótona. Se quedó helado por un segundo. Luego sonrió con frialdad. Bien. Entonces seré directo. Me miró, con una expresión tan extraña que me asustó. Si no transfieres ese piso, nos divorciamos. La habitación se sumió en un silencio asfixiante. Podía oír los latidos de mi propio corazón, no de dolor, sino porque algo dentro de mí acababa de morir. ¿Por qué?, pregunté. No porque no lo entendiera, sino porque quería oírlo de su boca. Porque no puedo vivir con alguien tan insensible como tú, respondió. Me eché a reír. Una risa suave que le hizo fruncir el ceño. ¿Insensible?, repetí. ¿La que va sola al médico, la que lo soporta todo en silencio, esa es la insensible? Se quedó perplejo. ¿Estás embarazada?, preguntó. Su tono cambió de repente. No respondí. Solo puse la mano sobre mi vientre. En ese momento, vi claramente la duda en sus ojos. Pero fue rápidamente sofocada por algo más duro. Aún así, no puedes ser tan egoísta, dijo, volviendo a su tono frío. Ese niño es de mi familia. No tienes derecho a decidir por tu cuenta. Lo miré largamente y luego dije algo que nunca pensé que podría pronunciar con tanta calma. Entonces, divorciémonos. Se quedó mudo. ¿Qué has dicho?, preguntó de nuevo. Que acepto el divorcio. Dije claramente. Palabra por palabra. Cuanto antes, mejor. El ambiente se congeló. Me miró, y su expresión pasó del asombro a la ira, y finalmente a una mezcla de herida y orgullo. Te arrepentirás, dijo. No me arrepentiré, respondí. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Y desde ese momento, supe que nuestro matrimonio había terminado de verdad. Pero no imaginaba que eso era solo el principio. Porque lo que hicieron después no fue solo presionar. Fue acorralarme. Después de esa noche, la casa que una vez había cuidado con tanto esmero se volvió tan extraña que me sentía como una inquilina temporal. Caminaba de puntillas. Actuaba con cautela. No por miedo, sino porque ya no quería más enfrentamientos. Alejandro prácticamente desapareció de mi vida de una manera muy silenciosa. Seguía volviendo a casa. Pero ahora sin tempestivas. A veces no volvía en toda la noche. Otras llegaba muy tarde, oliendo a alcohol, y se metía a dormir en el salón sin una palabra, sin una mirada de interés, como si entre nosotros existiera una distancia insalvable. Dejé de intentar hablar con él, porque entendí que cualquier palabra en ese momento era inútil. Lo que necesitaba proteger no era un matrimonio en ruinas, sino la paz para el niño que crecía en mi vientre. Así que elegí el silencio, centrándome en mi trabajo, en mis citas médicas, en mis comidas solitarias y en prepararme para un futuro sin la presencia de su familia. Pero no esperaba que no me dejaran en paz. Al tercer día de hablar del divorcio,
Recibí un mensaje de un número desconocido. Era corto. Mira en internet. Dudé un momento. Pero abrí el móvil y entré en un grupo de Facebook del barrio que solía leer de vez en cuando. No tardé ni un minuto en encontrar la publicación. Estaba destacada, con cientos de comentarios. El titular, en negrita, era tan sensacionalista que era imposible ignorarlo. La nuera malvada que, viendo a su suegra gravemente enferma, se niega a pagar el tratamiento y pide el divorcio para quedarse con todo. Leí cada palabra y sentí que la sangre se me helaba. La publicación describía mi historia con todo detalle, pero completamente distorsionada. El piso pasaba a ser un bien común, y yo me convertía en una mujer codiciosa y fría. Incluso se decía que tenía una aventura. Y por eso quería divorciarme. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los comentarios. Casi todos se ponían del lado de la familia de mi marido, insultándome con palabras tan crueles que nunca imaginé que un extraño pudiera dirigirme. A esta hay que echarla a la calle sin nada. Vaya víbora que se han metido en casa. Y encima embarazada. Seguro que el niño no sale bueno. Apagué el teléfono. Pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Me senté en silencio, con la mano inconscientemente sobre mi vientre, sintiendo el pequeño latido que existía dentro de mí, y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo, no de ellos, sino de la facilidad con la que podían retorcer la verdad y convertirme en una persona completamente diferente a los ojos de los demás. Esa noche, Alejandro llegó a casa temprano. Se quedó en la puerta un rato antes de entrar. Su mirada era extraña. Ya no era tan dura como el otro día, pero tampoco era cálida. ¿Has visto la publicación?, preguntó. No respondí. Yo no he sido, añadió, con voz cansada. Levanté la vista. ¿Ha sido tu madre? Él guardó silencio. Y ese silencio fue su respuesta. Me reí. Una risa sin emoción. Lo sabías, y no lo impediste. Se lo dije. Pero mi madre está enferma. ¿Qué querías que hiciera?, respondió, empezando a irritarse. ¿Y yo qué?, continué. Estoy embarazada. Me están difamando así. ¿Has pensado en eso?, frunció el ceño. Son solo unos comentarios en internet, no exageres, dijo. Esa frase me devolvió completamente a la realidad. Miré al hombre que tenía delante y me di cuenta de que ya no me quedaba nada que lamentar. De acuerdo, dije en voz baja. Entonces, hagamos lo que dijiste. Divorciémonos. Me miró. Sus ojos vacilaron por un instante, pero luego se endurecieron de nuevo. No creas que con el divorcio se acaba todo, dijo. Esta casa es un bien ganancial. Tengo derecho a mi parte. Puedes denunciarme, respondí. Tendré una abogada. ¿Y el niño?, preguntó, bajando la voz. Puse la mano en mi vientre. El niño se queda conmigo. Imposible, se opuso de inmediato. Es mi hijo. Tengo derecho a visitarlo. Sí, dije. Pero la custodia es mía. Me miró durante un largo rato, y luego sonrió con frialdad. Has cambiado, dijo. No he cambiado, respondí. Simplemente, nunca me habías visto defenderme. El silencio volvió a caer. Un silencio pesado. Pero esta vez ya no me incomodaba, porque ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, pedí el día libre en el trabajo. No para descansar, sino para empezar a hacer algo que debería haber hecho mucho antes. Fui al despacho de una abogada. Me recibió una mujer de unos 40 y tantos años llamada Beatriz. Tenía una mirada aguda, pero una voz muy serena. Y después de escuchar toda mi historia, dijo algo que me hizo sentir como si alguien me hubiera sacado de un lodazal. Usted no ha hecho nada malo. Solo 6 palabras, pero suficientes para sentir un gran alivio. Legalmente, ese piso es un bien privativo anterior al matrimonio. Nadie tiene derecho a tocarlo, continuó. Y en cuanto al bebé, en la situación actual, la custodia será casi con toda seguridad para usted. Asentí. ¿Y la publicación en internet?, pregunté. Beatriz me miró un momento y dijo: si podemos demostrar que la publicaron ellos, podemos presentar una querella por difamación. Apreté los puños. Algo nuevo empezaba a formarse dentro de mí. Ya no era miedo, sino resistencia. Salí del despacho de la abogada al atardecer. La luz del sol se desvanecía, pero en mi interior se encendía una extraña claridad, porque por primera vez desde que todo comenzó, ya no me sentía sola. Pero no sabía que, al otro lado,
Ellos también estaban preparando su siguiente movimiento. Un movimiento aún más cruel que manchar mi honor. Los días siguientes, empecé a vivir a un ritmo completamente diferente. Ya no esperaba a que Alejandro volviera. No me importaba si cenaba en casa o no. Y no intentaba salvar nada de lo que una vez llamamos familia. Tenía claro que lo que debía proteger ahora no era una relación rota, sino a mí misma y al niño que crecía día a día en mi vientre. Así que todos mis pensamientos y acciones giraban en torno a un único objetivo: prepararme para una nueva vida. Aunque el futuro fuera incierto, empecé a recopilar todos los documentos importantes. La escritura del piso de Gijón. La nota simple del registro. Facturas. Extractos bancarios. Cada céntimo que había gastado en los últimos años, todo lo organicé meticulosamente. Entendí que en una disputa legal, las emociones son lo de menos. Las pruebas lo son todo. Mientras tanto, Alejandro mantenía su silencio, pero no era el silencio del arrepentimiento, sino el de la confrontación. Ya no me hablaba, pero sentía el cambio en su mirada, en sus movimientos por la casa, como alguien que se prepara para una batalla, no para una separación, y eso me convenció aún más de que lo que venía no sería fácil. Como había previsto, 3 días después de mi visita a la abogada, las cosas se intensificaron. Era por la tarde, acababa de volver de una revisión médica, todavía un poco cansada por las náuseas. Iba a tumbarme cuando sonó el timbre. Un sonido que me sobresaltó. Porque últimamente no esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Fuera había 2 mujeres de mediana edad con una identificación de la asociación de vecinos. Abrí la puerta. ¿Es usted Sofía?, preguntó una. Sí, respondí. Somos de la asociación de vecinos. Queríamos hablar con usted de un asunto, dijo la otra, con un tono muy serio. Intuí de qué se trataba, pero asentí y las invité a pasar. Apenas se sentaron, la mujer mayor fue directa al grano. Hemos recibido quejas sobre su situación familiar. Concretamente, sobre que se niega a ayudar a su suegra con su tratamiento y que, además, ha pedido el divorcio mientras ella está enferma. Esto está dando muy mala imagen en el vecindario. Me quedé sentada, sin sorprenderme, solo cansada. ¿De dónde ha salido esa información?, pregunté. Todos los vecinos lo saben, y además está por todo Internet, respondió la otra. Sonreí levemente, sin alegría. Nunca me he negado a contribuir a los gastos de su tratamiento, dije lentamente. Solo me he negado a transferir la propiedad de un bien personal. ¿Y qué diferencia hay?, saltó la primera. Su suegra está grave. Si usted tiene medios, debe ayudar. Es una cuestión de moral. La moral no implica tener que entregar todo mi patrimonio, repliqué. La tensión en la habitación aumentó. Eso no está bien, intervino la mayor, con voz más dura. Usted es su nuera. Debe pensar en la familia de su marido. No puede ser tan egoísta. Las miré y dije con calma. Estoy embarazada. Ambas se quedaron en silencio. Estoy embarazada de casi 3 meses. Durante todo este tiempo, he ido sola a mis revisiones. He comido sola. Nadie de la familia de mi marido me ha preguntado ni una sola vez cómo estoy. Así que díganme, ¿dónde estaba la moral entonces? 4 I 5 más con. Se miraron entre ellas, el ambiente se relajó. No huyó de mis responsabilidades. Continué. Estoy dispuesta a compartir los costes razonables del tratamiento, pero obligarme a transferir un piso de más de 90.000 euros para la boda de mi cuñado no es moral, es coacción. La habitación quedó en silencio. Finalmente, la mayor suspiró. Solo queremos que las cosas se arreglen pacíficamente, dijo, con un tono más suave. Yo también lo quiero, respondí. Pero no a costa de sacrificarme de forma absurda. No dijeron nada más. Intercambiaron una mirada y se fueron. Pero yo sabía que esto no acabaría aquí. Efectivamente, esa noche, cuando Alejandro llegó, no me miró ni dijo una palabra. Pero mi teléfono empezó a sonar sin parar. Números desconocidos. Una llamada tras otra. Respondí una vez. Era la voz de una mujer extraña. ¿Sofía? Soy pariente de Alejandro. Me he enterado de lo que pasa. No puedes hacer eso. La pobre mujer se está muriendo y tú regateando. Colgué y apagué el teléfono, pero sabía que las llamadas no cesarían. Esa noche, tumbada en la cama, con la mano en el vientre, sentí el pequeño latido de vida. Y por primera vez, ya no me sentí débil.
ni con ganas de explicarme o justificarme. Comprendí que para aquellos que ya han elegido un bando, mis palabras eran inútiles. Lo único que debía hacer era protegerme a mí y a mi hijo. A la mañana siguiente, volví al despacho de la abogada con todos los documentos. Cuando Beatriz los revisó, asintió con la cabeza. Su mirada denotaba seguridad. Ha hecho lo correcto, dijo. A partir de ahora, deje que la ley se encargue. Asentí. Pero justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Esta tarde, ven a casa de mi madre. Tenemos que hablar. Miré el mensaje durante un largo rato, y luego respondí con una sola palabra, corta, clara y que marcaba el límite final. No. Pero no sabía que esa decisión les haría cambiar su estrategia. De la coacción a la destrucción. Después de mi negativa, Alejandro no volvió a llamar ni a escribir. Pero ese silencio me produjo una clara sensación de inquietud. Como la calma que precede a la tormenta. Sabía que no se detendrían. Solo estaban buscando otra manera de conseguir su objetivo. Los 2 días siguientes transcurrieron en una aparente calma. Fui a trabajar, a mis revisiones médicas, intentando mantener una rutina normal. Pero en el fondo, sentía que todo era una tregua antes de que estallara algo mucho peor. Y ocurrió en la mañana del tercer día. Llegué a la oficina como de costumbre. Y al entrar sentí las miradas extrañas de mis compañeros. Ya no había saludos cordiales ni preguntas amables, sino miradas esquivas, llenas de curiosidad y algo más que me hizo darme cuenta de que algo iba mal. Antes de que pudiera sentarme, Isabel, mi mejor amiga en el trabajo, me llevó a un rincón, con cara de preocupación. Sofía, ¿sabes algo?, preguntó en voz baja. Justo te iba a preguntar lo mismo, respondí, con el corazón acelerado. Isabel me enseñó su teléfono. No sé quién ha sido, pero esta mañana se ha difundido por todos los grupos de la empresa. Miré la pantalla y esta vez no sentí frío, sino un entumecimiento total. Era otra publicación, pero no en un foro, sino en un grupo interno de la empresa. Con fotos mías, información personal, incluso una foto del piso de Gijón, acompañada de calumnias descaradas. Que había estafado a la familia de mi marido. Que le era infiel, que el hijo que esperaba no era suyo. Y lo que no podía creer era que incluía una foto de mi ecografía. Una ecografía que solo le había enviado a una persona. Alejandro. Me temblaban las manos. Pero esta vez no era por debilidad, sino por rabia. Isabel me miró y bajó la voz. Sofía, esto es serio. Recursos Humanos ya lo sabe. Respiré hondo. ¿El director ha dicho algo? Todavía no. Pero seguro que te llaman. Respondió. Asentí y le devolví el teléfono. No pasa nada, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero sabía que este era su siguiente paso. No solo manchar mi reputación en Internet, sino atacar directamente mi trabajo. Efectivamente, menos de 10 minutos después, recibí una llamada de Recursos Humanos para que subiera a su despacho. Entré en la sala, donde me esperaban la directora de RRHH y un gerente. El ambiente era tenso, pero mantuvieron una actitud profesional, sin juzgarme ni culparme. Eso me tranquilizó un poco. Sofía, hemos recibido cierta información sobre tu vida personal, dijo la directora. ¿Puedes explicárnoslo? Los miré y dije con claridad. Esa información es falsa. ¿Tienes pruebas?, preguntó el gerente. Estoy trabajando con mi abogada, respondí. Pronto tendré todas las pruebas necesarias. Se miraron y asintieron. La empresa no interfiere en la vida personal. Pero si esto afecta a nuestra imagen, tendremos que tomar medidas, dijo la directora. Lo entiendo, respondí. La reunión fue breve, sin conclusiones, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Al salir, no volví a mi puesto. Pedí la tarde libre. Entendí que lo más importante ahora no era el trabajo, sino atajar esta situación antes de que fuera demasiado lejos. Llamé a mi abogada. Beatriz, después de escucharme, se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo con firmeza. Vamos a contraatacar. Apreté el teléfono. ¿Cómo?, pregunté. Reúne todas las pruebas. Las publicaciones. Los mensajes. Las imágenes. Y especialmente, la fuente de difusión. Luego presentaremos una querella por difamación y vulneración del derecho a la intimidad. Dijo con voz decidida. Asentí. ¿Y la empresa?, pregunté. Tú sigue trabajando con normalidad. Si te presionan, nos ocuparemos, respondió.
Colgué y miré al cielo. Estaba despejado, pero mi corazón no. No fui a casa, sino a una cafetería tranquila donde pudiera pensar. A los pocos minutos, mi teléfono se iluminó. Era Alejandro. Miré su nombre en la pantalla y contesté. ¿Lo has visto? Preguntó de inmediato, sin disimulo. ¿Has sido tú? Pregunté directamente. Se rió secamente. No he sido yo, dijo. Pero tampoco lo he impedido. Cerré los ojos por un instante. ¿Qué quieres? Pregunté. Es muy simple, respondió. Transfiere el piso, borramos la publicación. Y aquí no ha pasado nada. Me reí. Esta vez. De verdad. ¿Crees que voy a tener miedo? Con miedo o sin él, tendrás que ceder. Dijo. Su voz se volvió más fría. Tu trabajo, tu honor. Todo está en manos de otros. No, dije, palabra por palabra. Está en mis manos. Hubo un silencio. Luego, su voz se volvió más grave. Sofía. Te doy una última oportunidad. Yo a ti también. Respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa, puse las manos sobre mi vientre y cerré los ojos. Ya no dudaba. Entendí que no pararían. Y si yo seguía cediendo, lo perdería todo. No solo mis bienes, sino mi propia vida. Después de esa llamada, abandoné cualquier ilusión de resolver las cosas amistosamente. Entendí que cuando un hombre está dispuesto a usar el honor, el trabajo e incluso el hijo no nacido de su mujer como moneda de cambio, ya no somos marido y mujer, sino adversarios. Si conservaba un ápice de compasión, la única perjudicada sería yo. Me quedé mucho tiempo en la cafetería, no para llorar ni para lamentarme, sino para ordenar mis pensamientos. A partir de ahora, cada decisión afectaría directamente mi futuro y el de mi bebé. Y no podía permitirme cometer más errores. Abrí el móvil. Revisé todas las publicaciones. Hice capturas de pantalla de cada comentario, de cada perfil que lo había compartido, y lo guardé todo sistemáticamente. Sabía que ya no eran solo palabras en la red, sino pruebas. Luego, volví al despacho de Beatriz. Al verme con una carpeta llena de documentos, asintió con satisfacción. Ya está preparada, dijo. No me queda otra opción, respondí. Beatriz revisó cada archivo meticulosamente. Haremos dos cosas a la vez, dijo con claridad. Primero, presentar la demanda de divorcio. Segundo, la querella por difamación y vulneración del derecho a la intimidad. Asentí. Cuanto antes, mejor. De acuerdo, respondió. Pero prepárese. Cuando todo salga a la luz, la otra parte podría reaccionar de forma aún más agresiva. Me quedé en silencio un segundo, y luego dije lentamente, estoy preparada. Esa tarde volví a casa temprano. Todo estaba igual, pero la sensación era completamente diferente. Ya no había calidez, solo un vacío helado. Alejandro estaba en casa. Me siguió con la mirada mientras entraba. Sin decir nada, pero sin evitarme como antes. Dejé el bolso y lo miré fijamente. Tenemos que hablar. Sonrió levemente, sin ninguna buena intención. Yo también te esperaba. He presentado la demanda de divorcio. Dije sin rodeos. Su mirada se tensó por un instante, lo noté. Y también he preparado una querella por las publicaciones difamatorias. Continué. El ambiente cambió de inmediato. La confrontación silenciosa se convirtió en un enfrentamiento directo. ¿Lo has hecho de verdad? Preguntó, con voz grave. Nunca bromeo, respondí. Se levantó, caminó por la habitación y se volvió hacia mí. Sofía, ¿crees que hacer eso es bueno para ti? Al menos es mejor que callar y dejar que me pisoteen. Se rió, esta vez a carcajadas. ¿Realmente has cambiado? Antes no eras así. No he cambiado, respondí. Simplemente, nunca me habías visto tener que defenderme. Se quedó en silencio un momento, y luego dijo lentamente. Pues entonces, que sepas que yo tampoco voy a ceder. Yo tampoco, afirmé. Nos miramos. Sin rastro de afecto. Solo determinación. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Miró la pantalla y contestó. Sí, mamá. No oí lo que decían, pero su rostro cambió por completo. Carmen ya lo sabía. Colgó y me miró. Con más frialdad que antes. Mi madre dice que si has llegado a este punto, ella tampoco tiene por qué guardar las apariencias. No respondí, solo esperé. Va a hacerlo todo público. Continuó. Apreté las manos, pero mi voz se mantuvo firme.
¿Qué pasa con el bebé? Me miró con algo que nunca había visto antes. No era ira, sino duda. Ese niño. ¿Estás segura de que es mío? La pregunta fue como una puñalada. No porque no lo esperara, sino porque no creía que fuera capaz de decirla. Lo miré durante un largo rato. ¿Qué acabas de decir? Pregunté. Lo repitió. Con voz helada. Ese niño. ¿Estás segura de que es mío? La habitación se sumió en un silencio aterrador. Ya no sentía ira. Ni dolor. Solo un frío que se extendía desde mi interior por todo mi cuerpo. Lo entiendo, dije. Frunció el ceño. ¿Entiendes qué? Entiendo por qué has sido capaz de hacer todo esto. Me di la vuelta y entré en mi habitación, sin decir una palabra más. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por una lucidez total. Miré por la ventana el cielo oscuro, con la mano en el vientre. Y en ese momento, supe con certeza que, a partir de ahora, ya no sería la mujer sumisa de antes. Porque no solo vivía para mí, sino también para mi hijo. Y no permitiría que nadie se atreviera a tocarlo. Después de aquella frase de Alejandro, no volví al salón ni sentí la necesidad de explicar o discutir nada más. Comprendí que cuando un hombre puede cuestionar la paternidad del hijo que su propia esposa lleva en el vientre, no queda nada que salvar entre nosotros. Lo único que debía hacer era proteger mi honor y el futuro de mi hijo. Aquella noche fue la más larga. Mi mente estaba demasiado despierta, conectando cada detalle, cada acción de Alejandro durante los últimos meses. Su distanciamiento, su silencio ante el comportamiento de su madre, las publicaciones difamatorias y finalmente su última pregunta. Todo formaba un cuadro completo en el que yo ya no era su esposa, sino un objetivo a coaccionar y controlar. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano, con una decisión tomada. Empaqué mis cosas esenciales, documentos, algo de ropa y los informes de mis ecografías. Todo en una maleta pequeña. Cuando salí al salón, Alejandro ya estaba allí, sentado. Me miró sin sorpresa ni ira, solo con una frialdad que indicaba que estaba preparado para esto. ¿A dónde vas? Preguntó. Me mudo. Respondí con calma. Frunció el ceño. ¿Te vas sin estar divorciados? No quiero seguir viviendo en este ambiente. Sonrió con desdén. ¿O es que tienes miedo de que te haga preguntas? Lo miré un momento. ¿Crees que todavía me queda algo que temer? La fura. Él guardó silencio. Arrastré la maleta hacia la puerta. Justo cuando la abría, su voz sonó a mi espalda. Sofía. Me detuve, sin girarme. Si sales por esa puerta, no esperes volver. Sonreí levemente. No te preocupes, respondí. No tengo ninguna intención de hacerlo. Y me fui. Sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente. Pero para mí fue un punto final muy claro. No fui a casa de mis padres para no preocuparlos. Fui a casa de Isabel. En cuanto abrió la puerta, me abrazó con fuerza. No preguntó mucho. Solo me hizo pasar. ¿Lo has decidido? Preguntó. Asentí. Ya no queda nada que salvar. Isabel suspiró. Entonces es lo mejor. Cuanto más lo alargues, peor. Me quedé en silencio, con la mano en el vientre. Por primera vez en muchos días, me sentí en un lugar seguro. Pero la calma duró poco. Esa tarde, mientras estábamos en el salón, sonó el teléfono de Isabel. Miró la pantalla y me lo pasó, con gesto serio. Sofía. Mira esto. Lo cogí y mi corazón se detuvo. Era un vídeo publicado en internet. El título. La verdad sobre la nuera hipócrita. Le di al play. Aparecía una imagen mía, grabada a escondidas durante una de mis visitas al ginecólogo. El audio estaba manipulado. Mi voz distorsionada y montada con frases que nunca dije, haciéndome parecer una mujer calculadora, que solo pensaba en dinero incluso estando embarazada. Apreté el teléfono, ya no por miedo, sino porque habían superado todos los límites. Isabel me miró. Esto han sido ellos, seguro. No respondí. Volví a ver el vídeo. Analicé cada detalle y lo apagué. Tengo que ver a mi abogada. Dije. Con una calma que preocupó a Isabel. ¿Estás bien? Nunca he estado mejor, respondí. Porque sabía que habían ido demasiado lejos. Y cuando alguien va demasiado lejos, ya no hay vuelta atrás. Esa noche llamé a Beatriz y le conté todo. Incluso ella guardó silencio unos segundos antes de hablar. Vamos a acelerar el proceso, dijo. Cuanto antes mejor, respondí. Prepárese, añadió. Porque después de esto,
La otra parte podría enfrentarse a consecuencias muy serias. Miré por la ventana el cielo oscuro y sin estrellas. No me importa lo que les pase, dije. Solo me importa que no vuelvan a hacerme esto nunca más. Colgué. Puse la mano en mi vientre y susurré. Mamá te va a proteger. En ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar. Ya no se trataba de aguantar ni de evitar, sino de enfrentar. Después de la difusión del vídeo, ya no se trataba de difamación, sino de un ataque calculado y cruel. Pero, extrañamente, al darme cuenta de que habían cruzado la última línea, dejé de sentir pánico o dolor. En su lugar, me invadió una calma gélida, como la de quien ha tocado fondo y solo puede subir. No volví al trabajo al día siguiente. Pedí unos días libres para dedicar todo mi tiempo a preparar el caso legal. Entendí que, una vez que todo se había hecho público, cada paso debía ser firme, y esta vez, no luchaba sola. En el despacho de la abogada el ambiente era diferente. Beatriz ya no era solo una asesora, sino mi representante. Todos los documentos que llevé fueron clasificados, cotejados y complementados con detalles que nunca se me habrían ocurrido. Desde rastrear el origen del vídeo hasta recopilar testimonios. ¿Conserva los mensajes con su marido?, preguntó Beatriz. Todos, respondí. ¿Incluidos los que pedían la transferencia del piso? Sí, me miró con satisfacción. Perfecto. Eso demostrará su móvil. Esa misma tarde la querella fue presentada oficialmente. Sabía que no había vuelta atrás. Las noticias corrieron rápido. Al día siguiente, empezaron a aparecer artículos sobre la nuera difamada que contraataca. Esta vez, la historia tenía dos versiones, con análisis y opiniones legales que hicieron que la opinión pública empezara a cambiar. No le presté atención, pero Isabel sí. La gente empieza a dudar de su versión, me dijo. Yo solo asentí. La opinión pública cambia, pero la ley permanece. La otra parte no se quedó callada. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Sofía, soy yo, tu suegra, dijo la voz de Carmen. ¿Qué ocurre?, pregunté, con una calma que ya no incluía el respeto de antes. He oído que nos has denunciado, dijo, con una falsa dulzura. Me estoy defendiendo, respondí. Hacer esto no está bien. Los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios ya se sacaron fuera hace tiempo, y no fui yo. Hubo un silencio. Luego cambió de tono. Mira, no quiero discutir. ¿Quieres parar todo esto? ¿Pararlo cómo?, pregunté. Retira la denuncia, dijo. Y quédate con el piso. Ya no lo quiero. Me reí suavemente. ¿Ahora ya no lo quiere? Ahora ya no lo quiere. Ahora ya no lo quiere. No, ya no. Solo quiero que esto acabe y todo vuelva a la normalidad. Negué con la cabeza, aunque no pudiera verme. No, su voz cambió al instante. No te pases de lista, espetó. He cedido yo. ¿Qué más quieres? Quiero la verdad, respondí. ¿Qué verdad?, gritó. ¿Te atreves a decir delante de todos que no tienes la culpa de nada? Hice una pausa y dije. Me atrevo. Al otro lado, se oyó una risa gélida. Bien. Pues entonces, no te quejes de lo que venga después. La llamada terminó, pero entendí que no se detendrían. Esa noche, recibí un mensaje de texto. Solo una línea. Mañana a las 10 en casa de tu suegra. Si no vienes, te arrepentirás. Miré el mensaje. Isabel, a mi lado, también lo vio. ¿Piensas ir? No respondí de inmediato. Puse la mano en mi vientre, sentí un ligero latido y dije. Voy a ir. Isabel frunció el ceño. Es peligroso. Lo sé, respondí. ¿Entonces por qué? La miré y dije lentamente. Porque esta vez, no voy sola. Isabel entendió que detrás de mi decisión había toda una preparación. Una preparación para poner punto final a todo. A la mañana siguiente, me preparé con una claridad total. Había repasado cada posible escenario. No iba a discutir. Iba a terminar lo que había que terminar. Cuando llegué a la casa de mi suegra, el ambiente era tenso. En el salón no solo estaban Carmen, Alejandro y Daniel, sino también varios parientes que me miraban con hostilidad, como si esperaran un espectáculo. Entré sin bajar la cabeza. Carmen, sentada en el centro, fue directa. Ya que has venido,
Quiero dejar las cosas claras de una vez por todas. ¿Retiras la denuncia? Miré a mi alrededor y respondí. No. El murmullo llenó la sala. Carmen asintió. Como si lo esperara. Entonces, no te quejes. Dijo, y miró a Alejandro. Dáselo. Alejandro se levantó y dejó una carpeta sobre la mesa. Es una solicitud para una prueba de ADN. Dijo, mirándome sin dudar. La sala quedó en silencio. Miré los papeles sin sorpresa. ¿Dudas del bebé? Pregunté. Necesito la verdad, respondió. Sonreí levemente. ¿Y crees que la verdad cambiará algo? Carmen intervino. Si el niño es de esta familia, se puede hablar. Si no. No terminó la frase. Pero todos entendieron. Asentí, y dije algo que los dejó a todos helados. De acuerdo. Alejandro frunció el ceño. ¿Aceptas? Sí. Respondí. Acepto hacerme la prueba. El ambiente se congeló. Quizás no esperaban que aceptara tan fácilmente. Pero... Continué. No a tu manera. ¿Qué quieres decir? Preguntó Alejandro. Que ya la he hecho. Anuncié. Carmen se incorporó de golpe. ¿Qué dices? Saqué un sobre de mi bolso. Y lo puse sobre la mesa. Estos son los resultados de la prueba de ADN. La hice hace tiempo. Alejandro se acercó, lo abrió y leyó. Su rostro pasó de la dureza al asombro. Imposible, murmuró. Lo miré. El bebé es tuyo. La tensión se apoderó de la sala. Carmen le arrebató el papel, lo leyó, y me miró, por primera vez, con una pizca de vacilación. Hija, empezó a decir. Pero la interrumpí. Pero eso ya no importa. No he venido a demostrar mi inocencia. He venido a terminar esto. Sofía. Me llamó Alejandro, pero no lo miré. He presentado la demanda de divorcio. Y no la retiraré. La querella. Tampoco. Carmen se levantó de un salto. ¿Quieres arruinarnos a todos? Gritó. La miré con calma. ¿Quién ha llevado las cosas a este punto? No he sido yo. Nadie dijo nada. Me levanté. Y dije mi última frase. A partir de hoy no tenemos nada que ver. Me di la vuelta y salí de esa casa. Nadie me detuvo. Solo hubo silencio. Un silencio asfixiante que, para mí, fue la liberación. Salí a la calle y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. Pero sabía que aún no había terminado. Porque las consecuencias de sus actos aún estaban por llegar. Tras salir de aquella casa, no miré atrás ni una sola vez. No por hacérmela fuerte, sino porque sabía que cualquier vacilación podría derrumbar toda la determinación que había construido. Hay puertas que, una vez cruzadas, no deben volver a abrirse, no por odio, sino como única forma de autoprotección. Volví a casa de Isabel en un taxi, observando la ciudad, sintiendo una extraña calma. Por primera vez, sentía que era dueña de mi propia historia. No un personaje arrastrado por la de otros. ¿Ha terminado? Preguntó Isabel al verme. Ha terminado. Asentí. Ella no preguntó más. Solo me sirvió un vaso de agua. ¿Cómo han reaccionado? Preguntó. Después de un rato. Les di los resultados del ADN. Expliqué. Isabel abrió los ojos. Y entonces, se quedaron en silencio. Respondí. Se lo merecen. Dijo. Pero luego añadió con preocupación. Pero me temo que no se detendrán. Ya no necesito que se detengan, le dije. Ya no estoy a la defensiva. Ahora son ellos los que tienen que enfrentarse a las consecuencias. 2 días después, las cosas empezaron a moverse. Mi abogada, Beatriz, me llamó. La otra parte ha recibido la notificación oficial. Me informó. Y han respondido. ¿Cómo? Pregunté. Niegan toda responsabilidad. Pero sus testimonios son contradictorios. Prepárese. La primera vista será la próxima semana. Colgué el teléfono, con la mano en el vientre. Ya no temblaba. Por la tarde, decidí volver a la oficina. No quería esconderme. El ambiente era diferente. Las miradas ya no eran hostiles, sino curiosas y cautelosas. La nueva información había empezado a circular. Me senté en mi mesa y trabajé como si nada. Sabía que la verdad hablaría por sí sola. Cerca del mediodía, me llamaron al despacho del director. Hemos seguido el caso, dijo. Y hemos recibido nueva información que indica que usted es la víctima. La empresa no tomará medidas disciplinarias.
Sentí cómo se me quitaba un peso de encima. Esa noche, en casa de Isabel, volvió a sonar mi teléfono. Era Alejandro. Sofía, dijo su voz. Ya no dura, sino apagada. Te escucho. Quiero verte. No es necesario. Solo una vez. Insistió. Hay cosas que quiero aclarar. ¿Qué quieres aclarar? Suspiró. No sabía que las cosas llegarían tan lejos. No pensé que mi madre fuera a hacer tanto daño. Sonreí levemente. ¿No lo sabías? ¿O no quisiste saberlo? No. Hubo un silencio. Sofía, dijo. ¿Podemos parar esto? Esa pregunta me confirmó que todo había terminado. No, respondí, con voz suave pero firme. Pero hay cosas que, una vez hechas, no tienen vuelta atrás. Le interrumpí. Y hay confianzas que, una vez perdidas, no se pueden recuperar. Tú elegiste tu bando. Y colgué. Sin esperar respuesta. Porque ya todo estaba demasiado claro. Después de esa llamada no hubo más contacto. Supe que no era porque él se hubiera rendido, sino porque estaba atrapado en el torbellino que su propia familia había creado. Mientras tanto, mi abogada avanzó rápidamente. El caso fue remitido a las autoridades con todas las pruebas. La difamación, la difusión de datos personales, la manipulación del vídeo. La respuesta fue más rápida de lo que esperaba, probablemente por la claridad de las evidencias. El día de la primera vista, acudí con Beatriz, sintiéndome extrañamente tranquila, como una espectadora de mi propia historia. La otra parte estaba allí. Carmen, Alejandro y Daniel. El ambiente en la sala oficial era tenso. Carmen intentaba mantener la compostura, pero sus ojos la delataban. Alejandro permaneció en silencio casi todo el tiempo, con la mirada perdida. Cuando llegó mi turno, presenté las pruebas de forma metódica y sin emoción. Al reproducir el vídeo manipulado junto al original, la falsedad fue tan evidente que la atmósfera cambió. Las miradas se volvieron acusadoras hacia ellos. Daniel fue el primero en quebrarse. Cuando le preguntaron por el origen del vídeo, tras varias evasivas y ante las pruebas técnicas, confesó entre balbuceos. Mi madre me dijo que lo hiciera. La sala enmudeció. Carmen intentó negarlo, pero su voz, ahora llena de pánico, carecía de autoridad. Alejandro levantó la vista y me miró por primera vez, con una expresión vacía. El resto de la vista fue un desmoronamiento para ellos. Sus explicaciones se volvieron incoherentes y contradictorias. Al terminar, salí sin mirar atrás. Pero justo al salir del edificio, Alejandro me llamó. Sofía. Me detuve y me giré. Estaba a unos pasos. Con el rostro agotado. Lo siento, dijo. Esas dos palabras llegaron muy tarde. Lo miré fijamente. ¿Por qué lo sientes? Por no haber estado de tu lado. Respondió. Asentí. Sí, esa es una parte, dije. La otra es que elegiste activamente estar del lado de los que hacían el mal. Se quedó sin palabras. No necesito tus disculpas, le dije. No cambian nada. Se limitó a asentir. Me di la vuelta y me marché. Definitivamente. Detrás de mí, ya no quedaba nada. En el camino de vuelta, sentí por fin que el mundo seguía girando, y que yo, por mí misma, debía seguir adelante. El resultado final llegaría antes de lo que pensaba. Después de esa vista, todo quedó en manos de la ley. Mi vida, poco a poco, empezó a recuperar un ritmo estable. Me centré en mi trabajo, en mis revisiones médicas y en prepararme para ser madre. Ya no me sentía sola en esta lucha. 3 días después, Beatriz me llamó. Tenemos los primeros resultados, dijo, con voz más relajada. Se ha determinado que la otra parte cometió un delito de difusión de información falsa y vulneración del derecho a la intimidad. Se enfrentarán a las consecuencias. ¿Y el divorcio? Pregunté. Tu solicitud ha sido aceptada. Con las pruebas actuales, es casi seguro que obtendrás la custodia. Gracias, susurré. Colgué y me quedé en silencio un largo rato. Sentí un vacío, no de pérdida, sino el que deja el final de un largo y doloroso viaje. Esa tarde decidí volver a casa de mis padres. Sin avisar. Al verme, mi madre pasó de la sorpresa a la preocupación. Entré, y la abracé con fuerza. Mi padre salió, y sin hacer preguntas, solo dijo: «Qué bien que hayas vuelto». Esa noche, durante la cena les conté todo. Mi madre lloró en silencio. Mi padre, al terminar mi relato, solo dijo 3 palabras que me aliviaron el alma. «Hiciste lo correcto».
Por primera vez, sentí que volvía a estar en casa. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que, aunque quedaba un último paso, lo peor ya había pasado. La resolución final llegó poco después. En la última sesión, el veredicto fue claro. La familia de mi exmarido fue declarada culpable de difamación y vulneración de la intimidad. Se les ordenó eliminar todo el contenido, emitir una disculpa pública y pagar una indemnización por daños y perjuicios. Una cifra que les obligaría a enfrentarse a las consecuencias reales de sus actos. En cuanto a mí, se me concedió la custodia total de mi hijo, estableciendo un régimen de visitas claro para Alejandro. Al oírlo, respiré hondo. Había protegido lo más importante. Al salir, Alejandro me esperaba a lo lejos. Se acercó. No tengo excusas, dijo, con la voz agotada. Solo quiero decir que me equivoqué. Lo sé, respondí. Pero ya es tarde. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó, con un atisbo de esperanza. Negué con la cabeza. No. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar. Se quedó en silencio, asintiendo lentamente mientras yo me alejaba. Esta vez, para siempre. Los meses siguientes, la vida recuperó su curso. La verdad salió a la luz y los rumores se disiparon. Aprendí a vivir más despacio, a cuidarme. El día que nació mi hijo, llovía suavemente. Mis padres y Isabel estaban conmigo. Al oír su primer llanto, lloré. No de dolor, sino de una felicidad abrumadora. De un nuevo comienzo. Miré a mi bebé, tan pequeño, y lo supe todo. Mamá está aquí, le susurré. Y supe que había tomado la decisión correcta. La vida no siempre es justa. Pero lo importante no es lo que otros te hacen, sino en quién eliges convertirte después de todo. Y yo elegí no ser una persona resentida, sino una lo suficientemente fuerte para seguir adelante, lo suficientemente lúcida para soltar, y lo suficientemente llena de amor para empezar de nuevo. Porque a veces, las mayores pérdidas no son un final, sino el comienzo de una vida diferente.